por el Espíritu Santo. Bueno, habíamos hablado que en Hebreos 11 encontrábamos que lo primero que hay que creer es que Dios existe. Si yo no tengo la certeza de que Dios existe y de que Dios, digamos que me premia por su amor, eh, pues por ende sabemos que el universo y que todo lo que hay en él fue creado por la palabra de Dios. Reitero, eso está en Hebreos 11 para que vayan apuntando los que los que no tomaron nota. Bueno, ¿quién es Dios nuestro Señor? Yasmín. Dios nuestro Señor es el Hijo. Sí, pero no. Es Padre, Dios, Hijo y Dios Espíritu. De todo. Dios Hijo. Sí, pero no. Me nombraste dos. Dios Padre, Dios ¿Se Hijo y Dios acuerdan? ¿Se acuerdan que Dios Padre, Padre. el Padre? ¿Se acuerdan que Gabriel ojalá pusiera la cámara? David también, Lady, Adri, pero don Hernán me imagino que está conduciendo. Yo tengo la cámara puesta. ¿Quién? Sí, sí, sí. No, pero Adriana Chía. Bueno, Adriana Chía. Es que es más chévere interactuar viéndolos para poderles preguntar. Esto, acuérdense que hablamos hace 8 días de una palabra que incluso yo les decía que a nivel personal me gustaba mucho porque el Señor en algunos momentos me la había dicho, cuando Él decía, yo soy el que soy, ¿se acuerdan? Y eso está en Éxodo 3:14. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo es tu nombre? Dios le responde, mi nombre es Yahvé, yo soy el que soy, que significa yo hice a todos, yo soy el creador y dueño de todo. Eso está en Éxodo 3:4. Habíamos hablado de si Dios tenía figura corporal como nosotros, ¿cierto? Habíamos dicho que no, porque el Señor es espíritu Espíritu puro. puro. Eso está en San Juan, ¿qué? 4:24. 4:24. Muy bien, quedamos ahí. Ahora vamos a retomar. ¿Quién es la Santísima Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Es decir, el Padre es Dios. Lina, Señor, el Padre es Dios. sí, señor. Hija. Muy bien. Adri Plata, ¿el Hijo es Dios? sí, Muy bien. David, ¿el Espíritu Santo es Dios? David. ¿Qué pasó, David? ¿Me repite que no le oí? ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, es el amor que proviene de Dios Padre y Dios Hijo. ¿Sí o no? Sí, sí, ¿Y los tres conforman la Santísima Trinidad. la Santísima Trinidad? Les quiero hacer una pregunta, quiero aprovechar que está el Padre con nosotros. Les quiero preguntar si ustedes creen que las tres personas de la Santísima Trinidad son distintas.
¿O son iguales? Milady. Sí, son distintas. Milady. Iguales. ¿Son iguales? Por- Porque el que ha visto el Hijo ha visto al Padre. ¿Sí o no? No me Sí, echen. señor. Ah, bueno. Sí, señor. Muy bien. Ruth, ¿son iguales? ¿O son distintas? Son distintas. ¿Son distintas? Natalia. Espíritu Santo. Natalia Andrea. Son iguales. ¿Son iguales o son distintas? Iguales. ¿Iguales? Marta Yolima. No se te oye. Son iguales. Son iguales. Sí, señor. Padre. Aclárenos. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Son distintas. Padre. Son distintas. Padre. ¿Cuántos padres hay? Pues volviendo a lo que decía Fercho, es importante lo que dice Éxodo 3:4, si no me equivoco, que él lo citaba, o Deuteronomio 3:4, no me acuerdo bien, decía que yo soy el que soy, y en el Evangelio de Juan, ese yo soy aparece en infinidad de partes. Por eso yo soy el pan de vida, yo soy, o sea, Dios se manifiesta también a través del Hijo, y entonces, pues haciendo un paréntesis de lo que estaba diciendo antes, y lo otro es que obviamente si Dios son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Yo explicaba una vez, o sea, podemos hacer una cuenta, ¿cuánto es 1 más 1 más 1? ¿Eso cuánto nos da? 3. Eso nos da 3. Y si yo digo 1 por 1 por 1, ¿cuánto nos da? 1. 3. 1. 1. Entonces ahí vemos esa explicación. Ellos son 3, pero en un solo Dios verdadero. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Gracias, Padre. Lo que quiere decir que un solo Dios, pero 3 personas distintas. Un solo Dios, 3 personas distintas. Mire, San Pablo la señalaba como 3 personas distintas y el saludo que él le daba a los cristianos era el siguiente: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Entonces, ahí él marcaba un poquito la diferencia de cada una de estas 3 personas, siendo siempre un solo Dios verdadero. ¿Qué significa para ustedes? A ver, Adri e Ivana Yanchía, ¿qué significa para ustedes que Dios es todopoderoso? Él todo lo puede, absolutamente todo. Es omnipotente y omnisciente, que todo es posible para Dios. Muy bien. Eso es, que para Él todo es posible. Todo, absolutamente todo. Eso tiene mucho que ver con nuestra fe, ¿no? Con las peticiones. Cuando yo realmente creo que para Dios todo es posible. Está en silencio. Está en silencio el micrófono. Ya, perdón. A veces uno puede pedirle al Señor, por ejemplo, la salvación de una persona. De mi corazón está saliendo una buena intención para que, según mi apreciación, a esa persona le suceda lo mejor, que es la sanación corporal, ¿cierto? Pero muchas veces a mí se me olvida que el Señor, en su sabiduría plena, aunque todo lo puede, pues también todo lo hace, y a veces es mejor que esa persona dé el siguiente paso, que es ir a la presencia del Señor, y es lo que yo no logro entender. En esto tenemos que pedir mucho a esta segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es el que nos permite entender esto. Esto era un paréntesis, ¿no? Porque eso tiene que quedar claro. Estamos
nos devolvimos como a prekinder, ¿no? Como a párvulos, a coger cositas para ir formándonos y para que nuestra base sea mucho más sólida. Entonces, que Dios sea todopoderoso, es decir, que lo pueda hacer todo, no significa que siempre va a hacer lo que yo quiera o lo que yo crea. Siempre es la voluntad de Dios y lo que sucede es lo mejor para la persona que pudo o que vivió el evento. El arcángel San Gabriel dijo, no hay imposible para Dios. Eso está en San Lucas 1:35. Y Jesús decía, Padre, para ti todo es posible. Marcos 14. De igual forma, San Pablo afirmaba, Dios tiene poder para hacer muchísimo más de lo que nos atrevemos a pedir o desear. Efesios 3:20. Si nosotros tuviésemos el conocimiento pleno de la fe y pudiésemos manejar la fe de la forma en la que Dios nos la regala, las cosas serían muy diferentes para cada uno de nosotros. Bueno, ¿quién me cuenta por qué o qué significa que Dios es creador? Juliet. Porque Dios creó el mundo desde todo lo que vemos y todo lo que nos rodea. Perfecto. Es el creador. Ya. Porque Él fue el que nos hizo existir con todo lo que coexiste junto a nosotros, todos los seres del universo. Segunda de Macabeos 7:28. Esos textos son importantes, ojalá ustedes los apunten y les coloquen ahí como una palabrita al frente que les permita recordar, porque a veces pues uno copia el texto, la cita bíblica y después, ¿y qué era? Entonces, para que en su orden lo vayan teniendo, para irlo recordando. Mira al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que en ellos existe, recuerda que todo lo hizo Dios, y que es por obra de Dios que existen todas las personas del mundo. Sobre todo esto para cuando uno tiene que empezar a hablar con los, entre comillas, ateos, ¿no? Porque ateos pues no hay, pero bueno. La pregunta que les voy a hacer, se la voy a hacer a Claudia Milena. Hola, Clau. Clau, cuéntame una cosa. ¿Tú crees que Dios cuida de los seres que viven en el mundo? Claro, sí, señor. ¿Sí? Toñito. Hola, Fercho, buenas noches y buenas noches para todos. Sí, Buenas claro, noches. Dios está con nosotros y nos cuida y nos protege porque nos ama. Bueno, miren, la respuesta, aquí uno tiene que ir, ¿no? Porque a veces uno, sí o no, simplemente me cuentan sí o no. Giovanni Enrique, buenas noches. Bienvenido otra vez, qué bueno verlo. Buenas noches, la paz del Señor sea contigo, Fer. Gracias, igualmente. Fortaleza de Dios. Fortaleza de Dios. Bueno, cuénteme, ¿Dios cuida de los seres que viven en el mundo? ¿Dios cuida de su creación? Sí, señor, claro. John. Claro que sí. John. Sí, señor. Sí. Buenas noches. La paz del Buenas Señor. noches. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahora les voy a hacer otra pregunta. Si Dios, a ver este ejemplo, si Dios cuida de los seres que viven en el mundo, ¿por qué Dios permite que en estos días hayan muerto tantos policías asesinados? Porque las personas se alejan de Dios. Nos dio el libre albedrío. Porque las personas se alejan de Dios por el libre albedrío. Son decisiones del hombre. ¿Por qué? Porque son decisiones del hombre en hacer el mal. Porque todo sucede a la voluntad de Dios.
Pero es voluntad de Dios que maten a los policías. No. Bueno, tomé este ejemplo que es tan triste y tan penoso y tan doloroso para que logremos entender eso. Dios no está mandando absolutamente a nadie a matar, absolutamente a nadie. Cuando nosotros apreciamos una muerte absurda de un niño, de una persona, la reacción más común dentro del común de las personas, valga la redundancia, es culpar a Dios. Y lo que nosotros tenemos que tener claro es eso. Una cosa es el cuidado que tiene Dios de su creación y otra, todo lo que ustedes estaban diciendo. El libre albedrío, la irresponsabilidad y las malas acciones del hombre que van en contra de la creación de Dios. Entonces, eso tiene que ser claro. Dios no es culpable de las bombas, Dios no es culpable de las guerrillas, Dios no es culpable de la muerte trágica de un niño, Dios no es culpable de la muerte de varias personas en un accidente de avión, de bus, sino hay cosas humanas y responsabilidades, acciones que conllevan a esto. Entonces, lo que debemos entender es que Dios nos cuida, pero no interfiere en la voluntad o en el libre albedrío, que es el regalo que cada uno de nosotros tiene. Y bueno, eso ustedes lo tienen claro porque ya todos me lo dijeron, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa, teniendo en claro ya esto, ¿no? ¿Qué significa que Dios es Salvador? Ya uno. Porque nos da la opción de escogerlo a Él y salvarnos de nosotros mismos, de nuestras malas decisiones. Sí, más o menos. Porque Él en su misericordia nos perdona todas las veces. Miren, ahí la respuesta está. ¿Quién tiene la Biblia por ahí para que me lea San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no muera, mas tenga vida eterna. Palabra de. Palabra del Señor. Muy bien. Gloria a ti, Señor. Esto, repítemela. Yo la tengo acá. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y el no perecer no es hablar del cuerpo, sino hablar de esa verdadera vida que nosotros tenemos que identificar y tenemos que comprender que nuestro trabajo, que nuestro llamado como guerreros, que esta misma formación del catecismo básico, más lo que recibimos en formación con Nelson, más lo que aprendemos, más los retiros, más todo lo que vamos haciendo, nos encamina es a eso, a esa verdadera vida, que es la que empezamos a vivir después de la vida, después de que hemos estado en este mundo, que es una preparación para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Significa Dios es el Salvador porque tanto es su amor que nos dio a su propio Hijo. Alguien hoy me preguntaba, padre, mire esta pregunta. Alguien me preguntó hoy, yo quisiera que usted me contara, a ver si estuve de acuerdo. Alguien me preguntó, me dijo, Fercho, ¿el mal existía antes de la creación del hombre? ¿O en dónde arrancó el mal? ¿Cómo arrancó el mal? ¿Dios creó el mal o cómo empezó el mal? ¿Qué podemos decir, padre? Su ángel. Padre. ¿Preferido? Padre. Usted no había dicho padre.
Cantidad de padres, Dios mío. La estación allí, la cuestión del mal, primero que todo, digamos que las cuestiones difíciles para nosotros, tanto Dios como el mal, la muerte, son misterios. Y como misterios, pues obviamente no los podemos resolver como decíamos 2 más 2 o lo que sea. Eso es una explicación que da Gabriel Marcel, que como misterio no hay una solución, mejor dicho, como que podemos balbucear el misterio, como dice San Pablo, pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que todo nace a raíz de lo que decíamos del demonio, como siendo luz se convierte en tiniebla. Por eso se llama Lucifer o Luzbel, porque él, a pesar de ser bueno, ahí la raíz de todo es el mismo orgullo y la vanidad de parte de él, que quiere sentirse como Dios. Yo no soy como Ferchito para cintas bíblicas, soy malísimo, eso sí, toda la vida lo he tenido claro, pero sí, en la Biblia está claro esa situación de que obviamente el mal tiene su inicio, no es, como se dice, eterno como es Dios, pero sí nació en el momento en que el demonio quiso a compararse a Dios. Por eso creo que el pecado más grande es la soberbia, el orgullo, el creerse igual o el negar tal vez a Dios y creernos, como decía Fercho ahora, como es Dios omnipotente. Perfecto, creo que la tenemos clara. Yo voy a agregarle, bueno, lo que pasa es que hoy el tiempo es cortico porque el rosario se extendió un poquito, pero miren, nosotros tenemos que tener claro y no podemos olvidar, y cada uno de nosotros como guerrero tiene que tener claro, es la constante batalla espiritual que está viviendo. Y yo creo que el mayor de los errores que nosotros cometemos es ese, es olvidarnos de esa batalla, olvidarnos, mire, nosotros somos como un pedazo de carne colgado en una fama y el demonio es como esos 6, 7 perros que están hambrientos esperando a ver a qué hora dan papaya para llegar y ¡pra! Quedé un perrito feliz como con 2 libras de carne en la boca. Yo dije, mire, este perrito, eso pasa. Lo que dice el padre, yo le decía a esa persona, mire, el primer pecado, ¿cuál fue? Fue la desobediencia, porque el Señor le dio una instrucción a los ángeles. Les habló de la creación perfecta que era el hombre, que era Lucho, que era Natalia, que era Juliet. Y el Señor les dijo, vea, esta es mi obra perfecta. El hombre y la mujer, ellos son mi creación perfecta. Ustedes me van a ayudar y les van a servir. Ante esa orden del Señor, ante esa instrucción, lo primero que se da es la desobediencia. Porque ese ángel, se supone que era el que debía decir sí, fue el que dijo, no señor, yo no le sirvo a nadie. Si es que yo soy el más cercano a Dios, yo soy el más bello, yo soy el consentido, el preferido de Dios. Y en ese momento entra la envidia en él. Yo puedo ser más que Dios. Y en ese momento, algo que nosotros no tenemos claro, empieza una tarea continua de Satanás. ¿Y saben cuál es? Mostrarle o demostrarle a Dios que se equivocó creyendo al hombre. Por eso es que hay dolor cuando nosotros pecamos y le damos papaya a Satanás de que diga, ¿sí ve? Mire su creación. Usted los hizo con amor y con un cuidado y mírenlos. Mírenlos lo que hacen. Mire, y esa es la batalla cotidiana. Esa es la batalla permanente. Y esa es la batalla que nosotros no podemos dejar de lado. Y miren que todo lo que hemos visto en estos días, incluso la misma visión, las mismas visiones que nos contó Mariana, van de la mano. La misma oración que hicimos el lunes, el mismo texto,
de las bienaventuranzas, la misma canción que interpretaba Nelson de esa forma tan maravillosa y que nos sacude, es que tiene que ser ese ejemplo. Por eso tenemos que formarnos bien, por eso tenemos que recabar la sociedad, por eso tenemos que entender desde dónde parte todo lo que nos aparta de Dios y lo que nos hace caer y lo que nos hace ofender al Señor. Yo no puedo ser lo que no soy, yo no puedo dar lo que no tengo, por eso tengo que llenarme. Hay un gran ejemplo y es, si mis manos están llenas y yo no suelto lo que tengo ahí, pues no voy a poder recibir lo que Dios me quiere dar. En la consagración, a propósito, que vamos a iniciar varias consagraciones en parroquias que van a durar hasta diciembre, y la consagración establecida pues de los 33 días seguidos, la consagración tiene un proceso, y el primer proceso es vaciarme del mundo, de lo que yo soy, de lo que me está carcomiendo, para identificarlo, para conocerlo, y después dar los otros 3 pasos que en esos 33 días o en esas 33 lecciones me van a llevar a iniciar una conversión. Entonces, eso es lo importante. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, y como guerreros, sí, fuimos llamados, el galardón nos protege, la armadura nos protege, pero son más los demonios que están dispuestos a hacernos caer, a apartarnos de ese camino de Dios. Por eso es tan importante que nosotros profundicemos. Muchos de pronto pensarán, pero estamos viendo bobadas del catecismo, pero estamos viendo cositas sencillas. Pero es que a partir de esas cositas sencillas es que nosotros nos formamos en verdad y fortalecemos nuestro espíritu para entender y comprender la sabiduría divina, no solo de la creación, sino de todo lo que somos como cristianos católicos. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a hablar más de todo el credo, lo vamos a desglosar para que lo vayamos entendiendo, para que lo vayamos comprendiendo y para que tengamos el respaldo bíblico pertinente. Una invitación que les quiero hacer para no quitarle mucho tiempo a Nelson es, por favor, consagrémonos. Por favor, consagrémonos. Yo sé que muchos dicen, ay, pero es que yo ya me he consagrado muchas veces, pero sí, pero hagamos un examen de conciencia de si nuestra consagración ha dado frutos, ha sido fructífera. Recordemos esa promesa que hemos hecho cuando nos consagramos. Yo por acá las tengo, es que no, en 8 días se las leo. Pero esa consagración, por ejemplo, a Jesús por María, es un compromiso bárbaro. Esa consagración que nosotros hicimos a San José es un compromiso bárbaro. Entonces, que no se nos vaya a convertir esto en argumentos para que el demonio le diga al Señor el día del juicio, mire, usted se consagró y prometió hacer esto y no hizo nada de eso, sino que por el contrario, tengamos un corazón dispuesto para crecer espiritualmente, para agradar a Dios, para fortalecernos y prepararnos para todo lo que estamos viviendo y para todo lo que viene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, los dejo con Pedrincho y nos toca hacer el paso así para que el tiempo le rinda a él también. A todos, gracias. Pedrito, buenas noches. Padre. Hola, buenas abrazo, noches. padre. La paz del Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a los que... Bienvenido, Padre Díaz. Es un placer verlo como siempre. Y es un honor tenerlo en la clase. Yo desde el primer día que vi al Padre ahí asomándose y supe que era Padre allá desde el Banco Magdalena, si estas sesiones me generan, bueno, creo que a todos nos generan mucha responsabilidad y nerviosismo, pues ahora que somos amigos, el compromiso es mayor, ¿no? Entonces, gracias, Padre, por acompañarnos, porque su compañía es un respaldo para lo que hacemos. Dios lo guarde y ojalá nos pueda seguir acompañando cada vez que se lo permita también su agenda. Les quiero recordar respecto de lo que dice Fercho de la consagración, también un pequeño paréntesis, y es que si usted ya se consagró, pero no ha renovado, pues es una buena oportunidad para renovar. Pero si usted ya renovó y todo esto, conocemos testimonios
de personas que han hecho la consagración ofreciéndola por la conversión de alguna persona cercana que esté alejada de Dios, con resultados maravillosos. Tengo una amiga de Cúcuta que hizo la consagración, una consagración por cada uno de sus 8 hermanos, de los cuales varios estaban completamente alejados de Dios. Primero, obviamente, se consagró ella. Es imposible que si uno no se cura a uno mismo y no se ayuda, pues poder ayudar a los demás, ¿no? Primero soy yo, como siempre. Pero mi amiga Flor de María tiene un resultado maravilloso con sus hermanos. Incluso de los 8 hermanos, ella ofrecía la consagración y le pidió a Dios discernimiento a ver cuál de los 8 quería que ella comenzara a ofrecer en esa consagración. Y el Señor le mostró, le inspiró en su corazón uno de ellos. Ella empezó la consagración por ese hermano que era mayor que ella. Cuando termina la consagración, como a la semana, el hermano llega a su casa sin estarlo llamando, ni ella le avisó que se había consagrado por él ni nada. Le dice: me quiero confesar. Después de más de 30 años de estar alejado de la iglesia, de no confesarse, de no ir a misa, el tipo se confiesa, para gloria de Dios. El tipo empieza a ir a misa y al mes muere. ¿Ya? Entonces es un testimonio maravilloso, y después de eso lo hizo por los otros hermanos, y hoy en día sus hermanos, sus hijos, su esposo, toda la familia, gracias a Dios y para gloria de Dios, están congregados alrededor del Señor. Entonces es una sugerencia tanto para nosotros, que ya quizá la hemos repetido varias veces, como para los que lo han hecho con nosotros, nuestros amigos y familiares. Bueno, es que yo ya la hice, como decía Fercho, es que ya me he consagrado 20 veces. Bueno, gloria a Dios por eso, pero empiece a hacerla por la conversión de sus seres queridos, uno a la vez, y se va a dar cuenta los resultados. Amén. 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 Por favor, ya. Compartir toda pantalla. Ya una le ventana. habilité, Nelsito. Ya. Gracias. Ponga don Isidro. Compartir. Pantalla. ¿Está saliendo o no? No. Hay que invitar a don Isidro, Pedrinchi. ¿Ya? Ya. Ya cargó, sí, señor. Ok, gracias a todos por estar atentos. Bueno, vamos a continuar. Yo creo que ya hoy concluimos con este tema, que es la introducción a la Biblia. Esto es un tema bastante extenso. Fercho tiene también preparada una profundidad del mismo tema, pero pues yo le pedí el favor que me dejara hacer esta primera introducción para que podamos ir un poco más entendidos o comprendidos al respecto. Entonces, vamos a ver hoy esta última parte. Vamos a hablar un poco acerca de la inspiración de la Sagrada Escritura. ¿Qué es la inspiración bíblica? La inspiración bíblica es una gracia específica. Recuerde que usted no tiene que escribir, pero todo eso es importante que usted lo conozca, que lo escuche. Yo más adelante posiblemente les podré pasar alguna guía de esto, ¿sí? Es una inspiración bíblica, es una gracia, específica que concede el Espíritu Santo, por la cual el escritor sagrado o agiógrafo, como ya lo hemos visto en la clase anterior, es movido a poner por escrito las cosas que Dios mismo quiere comunicar a los demás hombres. La Biblia tiene algunas propiedades, ya lo habíamos hablado la semana pasada también. La unidad es la primera de ellas, que es la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y entre todas las partes de todos los libros. Es decir, la Biblia no se contradice. La Biblia, desde el primer capítulo del Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis, es cristocéntrica completamente. Es decir, la Biblia tiene una unidad. Es inerrante, o tiene la propiedad de la inerrancia, que significa que no contiene errores. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. La veracidad, eso significa que la Biblia tiene las verdades necesarias para la salvación. La Biblia no dice mentiras, las mentiras las decimos nosotros cuando la malinterpretamos y la transmitimos así. Es lo que le pasa mucho a los protestantes. La santidad, ¿por qué la Biblia tiene la propiedad de ser santa? Pues porque procede de Dios y enseña la doctrina santa que nos conduce a la santidad. El canon bíblico también ya lo habíamos visto. El canon bíblico es el catálogo de los 73 libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que forman la Biblia y que la Iglesia ha declarado como divinamente inspirado. ¿Ok? ¿En qué época fue la composición de la Biblia? Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en el siglo
XV y en el siglo II. Recordemos que antes de Cristo los años venían de atrás para adelante, entre el siglo XV y el siglo II, antes de Cristo. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en la segunda mitad del siglo I, a partir de el año 45 aproximadamente, cuando San Mateo escribió su evangelio, arrancó a escribirse la Biblia en la parte del Nuevo Testamento. ¿En qué material se escribieron los libros sagrados? Los libros fueron escritos en principio en papiro. Recordemos que el papiro era sacado de una planta, y más tarde en pergamino. El papiro es una planta que abunda en Egipto. El pergamino es una piel de cabrito que permite escribir por las dos caras. Recordemos que el término biblus obedece al pueblo, así se llamaba el pueblo donde se producía el papiro, por eso Biblia. Biblia viene de biblus, y allí se producía el papiro, que fue el primer formato en el cual se escribió la Biblia. ¿En qué lenguas fueron escritos los libros sagrados? En arameo, unos versículos del Génesis, de Jeremías, de Daniel y de Esdras. En griego, el libro de la sabiduría y segunda de Macabeos, y en hebreo todos los restantes. Ahí estamos hablando del Antiguo Testamento. Y los libros del Nuevo Testamento fueron escritos todos en griego, menos el de San Mateo, que fue escrito en arameo. ¿Por qué? Pues porque Mateo era de los 12 que andaban con Jesús y era de esta zona geográficamente ubicada. Era compañero de batalla de allí de Jesús. Y ellos hablaban el idioma original, que era arameo. Versiones de la Biblia. ¿A qué se le llama versiones de la Sagrada Escritura? A las traducciones que se han hecho de la Biblia a otras lenguas distintas de aquellas de las que se escribieron los libros que la conforman, ¿ok? A eso se le llaman las diferentes versiones. ¿Cuáles son las versiones más importantes en la iglesia, o las que conocemos más importantes? La una se llama Vulgata y la otra se llama Neovulgata, ¿ok? La Biblia originalmente, se me metió la palabra libra, la Biblia originalmente estaba en rollitos. Recordemos que en las películas que vemos de Jesús, cuando él llegaba a las sinagogas, le alcanzaban el rollo de Isaías, el rollo de Jeremías, y él extendía el rollo, lo leía y hacía, obviamente, la exégesis o la interpretación de esto. ¿Qué es la Vulgata? Es la traducción al latín que hizo San Jerónimo, quedó mal escrito, a finales del siglo IV. Esta versión fue solemnemente declarada como auténtica por el Concilio de Trento en el año 1546, es decir, casi 1000 años después fue declarada como auténtica. La Vulgata fue el primer libro que imprimió Gutenberg, que fue el inventor de la imprenta, o sea, él confirmó su invento imprimiendo la Biblia. Recordemos que Vulgata viene de vulgo, ¿no? Que era el pueblo, la chusma, ¿no? El pueblo, porque hasta cierto tiempo la Biblia solo la leían los altos jerarcas de la iglesia. ¿Qué es la Neovulgata? Recordemos que el prefijo neo viene de nuevo, ¿no? Neovulgata. Es la misma versión de la Vulgata, a la que se han incorporado los avances y descubrimientos más recientes. San Juan Pablo II la aprobó y promulgó como edición típica en el año de 1979. El Papa lo hizo así para que esta nueva versión sirva como base segura para hacer traducciones de la Biblia a las lenguas modernas para realizar estudios bíblicos. Recordemos que existe la Biblia común, ¿verdad? Pero es importante que nosotros como guerreros, como evangelizadores, tengamos una Biblia de estudio. Hay Biblias que, si usted revisa, viene el texto y en la parte inferior de la Biblia vienen unos textos adicionales. Entonces, usted está leyendo un texto en San Mateo, por ejemplo, San Mateo 5:25, y de un momento a otro lo remite y le dice ver no sé qué, y en la parte de abajo tiene como un asterisco o algo así, como una puntuación. Usted se remite a la parte de abajo donde está la aclaración. Dice San Mateo 5:25, tal cosa significa esto, o lo remite a otras citas bíblicas. Le comento que esa es una forma correcta de estudiar la Sagrada Escritura. Primero, pidiendo el Espíritu Santo, y segundo, teniendo una Biblia que me haga remisiones, porque hay artículos de la Biblia o hay partes de la Biblia que son similares o que se complementan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eso es importante, que su Biblia, guerrero, guerrera, sea una Biblia de estudio, no una Biblia cualquiera, ¿ok? Puede haber errores en las traducciones o copias de la Sagrada Escritura.
¿Perdón? Te hago una pequeña sugerencia ahí. Nosotros en el seminario estudiábamos con la Biblia de Jerusalén, no sé si la vas a nombrar más adelante, pero como te escuchaba de la Neovulgata, entonces, bueno, perdóname si de pronto, o sea, porque te escuchaba hablando de la Vulgata, entonces, es una Biblia muy buena y tiene muy buenos comentarios. Lo que decía ahora Nelson, cada versículo va relacionado, va atrás y adelante, y eso es importante que lo entendamos. Perdón, gracias. Gracias, padre. No, excelente la aclaración. En la clase anterior lo hemos dicho, la Nueva Jerusalén, la latinoamericana, también son Biblias que traen sus explicaciones, pero ya el padre, en base a su gran experiencia, nos está hablando de la de Jerusalén. Entonces, ojalá... Discúlpame, también Luis Alonso, hay una que está en la Biblia latinoamericana de Luis Alonso Chequel, que esa también creo que también está por ahí. Esa también son de las mejores traducciones que se tienen. Gracias, padre. De pronto, más adelantico por el chat podría su merced sugerirnos, si no es mucha molestia, sugerirnos para que de pronto quien quiera hacerse una Biblia buena de estudio, lo pueda hacer. Una Biblia buena de estudio puede estar alrededor de los 60,000 pesos en este momento. Puede costar un poco más o algo, pero incluso quizá un poco menos, pero yo hablo del tamaño, ¿no? También es bueno encontrar Biblias con buenos tamaños, ¿no? Para que no nos complique mucho el estudio y todo. Ahí Adriana nos está mostrando la Biblia latinoamericana. Gracias, Adriana. Bueno, sí, puede haber errores en las... En la parte de abajo, lo que tú me dices, está ahí una línea y abajo explican y lo lleva a otro texto. Sí, señora, eso es. Esa es una forma chévere de hacer un buen estudio de la Biblia, tomar apuntes. Y fíjense que todo eso va quedando, ¿no? Yo en algún momento escuchaba que cuando uno va a hablar, el Espíritu Santo inspira. Y es cierto, pero el Espíritu Santo no puede inspirar a alguien que no ha estudiado. La preparación y la formación es lo más importante para ser un buen evangelizador y un buen orante. Yo no puedo orar a menos que sea una persona especial que Dios le regale gracias, y de esas hay muy poquitas. Ninguno de nosotros o muy poquitos de nosotros tiene esa gracia de, sin tener ningún tipo de conocimiento, orar o hacer una oración verdaderamente fuerte o profunda. Para eso hay que prepararse. De la misma manera, para evangelizar. Yo no puedo salir a evangelizar si antes no me he catequizado, si antes no he estudiado. La formación es el primer paso o es lo más importante para poder hacer una correcta evangelización. Así no hablemos, porque decimos que que evangelizamos sin hablar, pero yo para evangelizar sin hablar y para comportarme como debo comportarme, pues debo saber cómo debo comportarme, ¿no? San Agustín tiene una frase que me encanta y es lo que debe aplicar para nosotros los evangelizadores, que somos todos, y es: no se puede amar lo que no se conoce. Yo no puedo decir que amo a Jesús si no le conozco. Por ende, si no le conozco, va a ser muy difícil transmitir lo que Él quiere que yo transmita. Puede haber errores por parte de los traductores o copistas, pero en las ediciones aprobadas por la Iglesia no puede haber errores en lo que atañe a la fe o a la moral. San Pablo. Vamos a hablar un poquitico de San Pablo. San Pablo pertenecía a la escuela de Gamaliel, y esta escuela, porque había varias escuelas, esta escuela tenía una fama de que esa gente era tesa en Sagradas Escrituras. Por eso San Pablo se jactaba de que él conocía al derecho y al revés las Sagradas Escrituras, que para el momento eran ¿qué? El Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso cuando el hombre conoce a Pedro y a los 12 y a los discípulos de Jesús, y los ve que ellos están practicando otra doctrina, que ellos están haciendo cosas que para él son nuevas, que son diferentes, pues automáticamente les declara la guerra, y es cuando empieza a perseguirlos hasta matarlos. Recordemos que el primer mártir después de que Cristo muere es San Esteban, que San Pablo Saulo de Tarso estaba ahí parado justamente en el momento en que lo apedrearon y no hizo nada. Al contrario, ayudaba a la multitud con abucheos y todo, porque se suponía que Esteban estaba errado y estaba MFP completamente respecto de lo que decía. ¿Por qué? Porque esta doctrina para Pablo era completamente nueva. Ya entendemos, ya sabemos con su conversión cómo fue que vino entendiendo esta doctrina. Tuvo que el Señor que pegarle una sacudida, tuvo que sacudirle los trapos, como decimos, para que él verdaderamente entendiera, ¿no? Recordemos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién es? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Cuando el Señor entrega grandes misiones, cambia el nombre. Por eso Simón se llamó Cefas, por eso Saulo se llamó Pablo, porque tuvo una gran misión.
Pablo se convirtió en el apóstol de los gentiles. Pablo fue el que, como estaba, miren, aquí vemos justamente el ejemplo de lo que estamos diciendo. Como Pablo estaba preparado, como tenía el conocimiento, una vez que conoce a Jesús, él es el encargado de llevar la palabra y el mensaje del amor de Cristo a los gentiles, a los que se jactaban, a los que pretendían querer conocer, a los de la high life, a los de la alta sociedad. Y por eso fue que también él desarrolló este trabajo misionero. Yo quiero invitarlos un momentico a ver unos pequeños apartes o detalles de los viajes de San Pablo, que estoy seguro que nos va a dar un poco de luz al respecto. Cinco datos curiosos sobre los viajes apostólicos de San Pablo. Uno. Primer viaje de San Pablo. En el año 46, Pablo y Bernabé salen de Antioquía de Siria para iniciar la evangelización de los gentiles. Les acompañaba Marcos, el futuro evangelista. Los tres hombres de Dios embarcan rumbo a la isla de Chipre. En la ciudad de Pafos convirtieron a la fe de Cristo al procónsul romano Sergio Paulo. Después se dirigieron a Perge de Panfilia, donde se les separó San Marcos. San Pablo y San Bernabé marcharon a Antioquía de Pisidia y de allí, andando, recorrieron Iconio, Listra y Derba de Licaonia. En todas partes Pablo predicaba a los judíos en sus sinagogas, diciéndoles que Jesús era el Mesías anunciado por los profetas. Los judíos no le hacían ningún caso y despreciaban a Pablo, pero los gentiles quedaban admirados de su elocuencia y muchos se convertirán al cristianismo. 2. El Concilio de Jerusalén. Desde un principio surgió un problema en la comunidad cristiana. Se discutía vivamente si los gentiles convertidos debían cumplir la ley de Moisés y circuncidarse, como hacían los cristianos judíos, o no era necesario. Los cristianos de Jerusalén querían imponer estas costumbres a los cristianos gentiles de Antioquía. Pablo captó perfectamente la gravedad del problema y marchó a Jerusalén, donde se celebraría un concilio para resolver el problema. San Pablo expuso su opinión, afirmando que los gentiles no estaban obligados a guardar la ley de Moisés y circuncidarse. Los judíos expusieron su opinión contraria a Pablo. Los apóstoles decidieron que a los convertidos del gentilismo no les obligaba a guardar la ley de Moisés ni circuncidarse. San Pedro, jefe supremo de la Iglesia, lo proclamó con toda su autoridad. Era el año 49 o 50 de nuestra era cristiana. 3. Segundo viaje apostólico de San Pablo. Terminado el Concilio de Jerusalén, Pablo, acompañado por Silas, emprendió su segundo viaje apostólico. Predicaron en Cilicia, Sicilia, Licaonia, donde se les unió el cristiano converso Timoteo. Siguieron predicando en Iconio, Tróade, Macedonia, donde se les unió el médico cristiano Lucas. En Filipos se convirtió la matrona Lidia, y en esta ciudad Pablo fue encarcelado. Puesto en libertad, se dirige a Tesalonia, donde consigue muchas conversiones de judíos, lo que provoca una persecución sangrienta contra los cristianos. Pablo huye a Berea, donde también convierte a muchos judíos, por lo que es perseguido de nuevo. Huyendo llegó a Atenas, donde se convirtieron personas muy importantes, entre ellas Dionisio el Areopagita. De allí marchó a Corinto, donde vivió año y medio. Convirtió al jefe de la sinagoga, Crispo, y organizó una de las comunidades cristianas más importantes. Desde Corinto escribió Pablo las primeras cartas que se conservan, dirigidas a los cristianos de Tesalónica. El año 53 dejó Corinto para ir a Jerusalén. 4. Tercer viaje apostólico de San Pablo. San Pablo emprende su tercer viaje apostólico en el año 54, acompañado del joven Tito. Empezó por Asia Menor, llegó a Éfeso,
donde vivió 2 años y medio. Allí consiguió muchas conversiones, lo que le proporcionó una violenta persecución, que fue la causa de su salida de la ciudad. De Éfeso marchó a Tróade y de allí a Macedonia. En Filipos vio a Timoteo, a quien había mandado a Corinto, con una carta para aquella comunidad cristiana. Timoteo le dio tan buenas noticias que Pablo volvió a escribir otra carta a los cristianos de Corinto. También escribió a los cristianos de Galacia. Pocos días después partió para Grecia. Vivió 2 meses en Corinto. Aquí escribió la famosa carta a los romanos. De Corinto emprendió el viaje de vuelta a través de Macedonia. En Tróade resucitó un muerto. Pasó a Cesarea y de allí a Jerusalén, donde entregó abundantes limosnas a los cristianos de esta comunidad. Era el año 58. 5. Prisión y traslado de Pablo a Roma. San Pablo fue recibido con gran alegría por los cristianos de Jerusalén, pero los judíos se enfrentaron contra el apóstol de los gentiles, poniendo en peligro su vida. El tribuno Lisias lo libró de la muerte a manos de las turbas frenéticas y lo envió a Cesarea para que el procurador Félix se hiciera cargo de él. 2 años estuvo Pablo preso en la cárcel de Cesarea, del 58 al 60. A los 2 años, Pablo apeló al César y el procurador Festo lo envió a Roma. El barco naufragó y milagrosamente llegaron a Malta, en la primavera del año 61. Conducido a Roma, estuvo 2 años preso, pero podía tratar con los cristianos y continuar su apostolado entre los gentiles. Puesto en libertad, fue a predicar a España. Vuelve a Roma, donde es encarcelado de nuevo. Desde la cárcel escribió las cartas pastorales a Timoteo y Tito. San Pablo murió mártir en Roma el día 29 de junio del año 67, durante la cruel persecución del sanguinario Nerón. La acción apostólica y misionera de San Pablo fue importantísima para realizar el mensaje de Cristo, de predicar el Evangelio a todas las gentes. Hoy, millones de personas no conocen la buena nueva de Cristo. Tú puedes ser un San Pablo de nuestros tiempos. Conclusión. ¿Qué predicaba Pablo en su primer viaje apostólico? Pablo predicaba en todas partes que Jesús era el Mesías anunciado por los profetas y muchos se convirtieron al cristianismo. ¿Qué decidió el Concilio de Jerusalén? El Concilio de Jerusalén decidió que los convertidos del gentilismo no tenían que guardar la ley de Moisés ni circuncidarse, que era lo que enseñaba San Pablo, y San Pedro confirmó con su autoridad. ¿Qué personajes importantes convirtió San Pablo en su tercer viaje apostólico? En su tercer viaje apostólico, San Pablo convirtió a la matrona Lidia, a Dionisio el Areopagita y al jefe de la sinagoga de Corinto, Crispo. ¿En qué lugares predicó San Pablo en su cuarto viaje? En su cuarto viaje, San Pablo predicó en Asia Menor, Éfeso, Macedonia, Grecia, Cesarea y Tróade, donde resucitó a un muerto. ¿Cuándo murió San Pablo? San Pablo murió mártir a su regreso de España a Roma, en la persecución de Nerón en el año 58. Bueno, ese es un pequeño, digámoslo así, reconocimiento de lo que fueron estos viajes de Pablo ya en su misión evangelizadora. A Pablo le vemos, yo digo que Pablo es el mayor accionista del Nuevo Testamento, de los 27 libros, 13 cartas son escritas por él y hay una 14ª, que es la de los Hebreos, como ya hablábamos en ocasiones anteriores, que se le atribuye, mas no se confirmó que él la escribió. Estas son unos daticos de cultura general que usted también debe saber, no los puse en la filmina, pero sí quiero leérselos para que usted los escuche, los tenga ahí, porque en algún momento pueden servir también para que el Espíritu Santo, una vez que ya usted los escuchó, ahora sí los soplen ahí para cuando necesite de pronto dar alguna información. ¿Qué otras Biblias existen? Además de la Biblia católica, que es la única completa y verdadera, existe la Biblia hebrea y las Biblias protestantes. La Biblia hebrea solo contiene 39 libros del Antiguo Testamento. Por tanto,
rechaza 7 libros del Antiguo Testamento y contiene todos los del Nuevo Testamento que forman la Biblia católica. Los protestantes admiten solamente el libre examen, es decir, que cada uno ha de leer e interpretar la Biblia a su manera, sin necesidad de someterse a la autoridad de la Iglesia, y eso supone un peligro grave para la fe. Por eso muchos de nosotros, como católicos, también actuamos como protestantes, cuando sin ningún tipo de guía ni de formación empezamos a interpretar las Sagradas Escrituras, que solo se deben interpretar bajo, obviamente, la autoridad de la Iglesia católica. ¿La Biblia católica y las protestantes son iguales? Respuesta. Las Biblias protestantes les suprimieron algunos libros que están en la Biblia católica. Además, en los libros que conservan, modifican algunas palabras para apoyar sus ideas erróneas, como por ejemplo, para saltarse la virginidad de María. La llaman la mujer, en fin, le ponen esposa de José, en fin, juegan con los términos. El término de José justo, ¿sí? Un hombre justo es un hombre agradable a los ojos de Dios, un hombre que cumple en todo la voluntad de Dios en su vida. Por eso José es llamado justo. En algunas Biblias protestantes dicen que es bueno. Buenos somos todos, a pesar de ser malos, ¿sí comprende? Entonces, el juego de los términos lo manejan mucho las Biblias protestantes. ¿Qué otras características tienen las Biblias protestantes? Carecen de notas y comentarios, no tienen aprobación de la autoridad de la Iglesia. Muchas son editadas por las sociedades bíblicas. Algunas dicen versión del original llevado a cabo por Cipriano de Valera y C. Reina, es la que conocemos como Reina Valera. Otras más suprimen varios libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Sabiduría, el de Judith, el de Tobías, el de Eclesiástico y Segunda de Macabeos, y algunas también del Nuevo Testamento, como lo son las epístolas de Santiago, las de Pedro y las de Juan. Bueno, Mateo escribió el Evangelio que conocemos como el Evangelio de San Mateo aproximadamente 25 años después de la muerte de Cristo. Lucas escribió aproximadamente 46 años después, ¿no? Imagínense, nosotros de esta clase mañana nos vamos a acordar de menos de la mitad, y ellos guardaron tantos años, ¿no? Pero recordemos, ellos primero vivieron el Evangelio, lo recibieron directamente de Cristo, preparándose primero. Recordemos que Jesús duró entre ellos aproximadamente, y con ellos aproximadamente 3 años, día y noche, ¿no? Nosotros leemos un párrafo de la Biblia o leemos de vez en cuando y queremos ya hacer exégetas profesionales, ¿ok? Marcos escribió 65, 66 años después de muerto de Cristo el Evangelio de San Marcos, y Juan escribió aproximadamente 100 años después de muerto de Cristo el Evangelio de San Marcos. Ahí vemos obviamente lo que significa la sobrenaturalidad de la inspiración divina a través del Espíritu Santo. Los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos los conocemos como evangelios sinópticos, viene de similares, ¿no? ¿Okay? De parecidos. Se limitaron a mostrar a Jesús con detalles de hombre. Recordemos que Jesús tiene la unión hipostática, es verdadero hombre y es verdadero Dios. Los evangelios sinópticos, que son Mateo, Lucas y Marcos, lo muestran más como hombre que como Dios. En cambio, el evangelio de Juan sí muestra a Jesús divino, muestra a un Jesús verdadero Dios, lo muestra más celeste. Por eso Juan es el que habla de todo esto hermoso y sobrenatural que conocemos de nuestro amado Jesús. Mateo era un publicano y era al mismo tiempo cobrador de impuestos. Él trabajaba para Roma, por eso no lo querían. Los publicanos eran como políticos, como gente que trabajaba para Roma, y la gente detestaba todo lo que estuviera untado a Roma, ¿ok? Era de los 12 apóstoles. Él fue llamado, recordemos que Mateo era Leví, ¿no? Y él fue llamado a ser uno de estos 12. Lucas era discípulo o apóstol de Pablo. Lucas no conoció a Jesús, pero era discípulo de Pablo y era médico, ¿ok? Marcos, que es conocido el Evangelio de San Marcos también como, o se dice que es el Evangelio de Pedro, era un comerciante de telas y era discípulo de Pedro, ¿bien? Y Juan era primo de Jesús, era hermano de Santiago, ¿ok? Y él era teólogo. ¿Por qué teólogo? La teología es el estudio del conocimiento de ¿quién? Teo, de Dios, ¿verdad? ¿Quién más va a conocer a Jesús por encima de los 12 que andaban con él, sino su primo hermano? Su primo, el que estuvo cercano a él, el que creció con él, el que estuvo cercano a él, a pesar de ser un poco menor.
Jesús tenía aproximadamente 30, 33 años y Juan era un muchachito aproximadamente de 20, 23, 25 años de edad. El Evangelio de Juan, bueno, el padre de pronto me confirmará esto, no sé si ya ha cambiado. Normalmente en la carrera sacerdotal se demora un año o incluso más estudiándose, porque es un evangelio muy profundo, de mucho obviamente, estudio, ¿sí? Vamos a entrar en unos términos que son, vuelvo a lo mismo, importante conocer. La hermenéutica, ¿sí? ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia que trata de las normas para interpretar rectamente los libros sagrados. A eso se le conoce como hermenéutica. A usted de pronto nadie le va a preguntar qué es eso, pero algún día cuando escuche el término va a estar familiarizado y seguramente se va a acordar. ¿Quién puede entonces interpretar la Biblia? La Iglesia Católica es la única capacitada para interpretar auténticamente, con derecho pleno y sin posibilidad de equivocarse, la Sagrada Escritura, porque Dios le confió solamente a ella la misión de guardar, de enseñar y de aclarar a los fieles su palabra. Recordemos que hablábamos en las clases anteriores de la tradición, de la revelación, y hablábamos de la palabra de Dios. Todo esto se une para que se concentre en ello lo que conocemos como la revelación, ¿ok? Que viene de estas tres fuentes. También está el magisterio de la Iglesia Católica. ¿Qué son los libros apócrifos? También ya lo hemos visto, ¿no? Un libro apócrifo es aquel que, teniendo un argumento o título semejante a los libros inspirados, por ejemplo, el Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de Santo Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Pedro, esos libros no están dentro del compendio o dentro del canon bíblico. Se llaman libros apócrifos o se conocen como libros apócrifos porque no tienen un autor cierto o confirmado y no están incluidos en el canon bíblico fijado por la Iglesia. Y también porque no han sido divinamente inspirados, que algunos de ellos contienen errores teológicos o errores que pueden contrariar un poco la fe. Para terminar, ¿qué es una exégesis? Según el diccionario, es la explicación o interpretación de algo. Exégeta o exegetar es como sacar, como extraer, ¿no? ¿Ok? Es una explicación o interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o de un texto concreto, especialmente bíblico. ¿Cuál es la definición bíblica o de nuestra iglesia? La exégesis es la rama teológica que investiga y expresa el verdadero sentido de las sagradas escrituras. Y entendiendo esto, ¿qué es un exégeta? Pues es la persona que expone o interpreta un texto, especialmente de la Biblia. Es importante que recordemos o que aceptemos de alguna manera que para poder ser un exégeta yo debo prepararme. Nadie puede dar de lo que no tiene. Y por eso estas clases, estos momentos de preparación y de formación son demasiado importantes. Yo le invito a usted a que no solamente se prepare y se forme, sino aproveche, estudie vida de santos. A mí algo que me ha gustado mucho y que me ha enriquecido es aprender de historias. Y qué mejor historia que la vida de los santos. Coja, si no tiene el librito de vida de santos, cómpreselo. Hay 3, 4 tomos. El padre Salesman, que es súper famoso en la Iglesia Católica por sus escritos, tiene muchos libros al respecto. Ya hoy en día San Pablo y otras editoriales han actualizado estos libros de santos. Hay páginas católicas como Asiprensa, como catholic.net, Aleteia y otras páginas que diariamente publican el santo del día. En YouTube hay canales que publican el santo del día y es importante porque yo lo digo siempre y con esto concluyo. Cuando uno quiere ser médico, uno va a la universidad y lo preparan ¿quiénes? Los médicos, y uno se prepara con ellos para ser un buen médico. Lo mismo le pasa a un abogado, a un ingeniero. Hombre, nuestro trabajo es buscar la santidad. Hablaba que ellas con Toñito y Toñito lo tiene claro. Decía, yo quiero ser santo. Y yo, bueno, amén. Todos queremos ser santos. Lo primero que yo debo hacer para ser santo es saber qué fue lo que hicieron los santos. Yo quiero ser santo, pero no tengo ni idea qué hizo esa gente. ¿Cómo voy yo a apostarle a la santidad? Cuando yo veo la humildad que tenía Santa Rita de Casia, digo, pucha, yo de humilde no tengo nada, porque yo reviento al segundo madrazo, yo ya exploto. Santa Rita de Casia, no. Cuando yo veo la fe
que tenía un santo como San Antonio de Padua, que sabiendo que la comida estaba envenenada se la pegó, ¿no? Y le dijo al rey, ¿usted cree que me va a matar con esto porque le puso veneno? Pues yo vengo aquí de parte de Dios, a ver, y le dijo a los discípulos, a ver, agarren a comer, y sabían que la comida tenía veneno y no se murió ninguno. Dijo, pucha, yo no tengo nada de fe, ¿me entiendes? Entonces, es importante eso, prepararse, lo que está haciendo ahora Fercho con el seguimiento del catecismo, la misa, películas católicas, o sea, es importante empaparse del tema. Nuestro tema, ¿cuál es? La salvación, la santidad, la evangelización a través de nuestro modo de vida. Yo espero que esta pequeña introducción a la Biblia, digo pequeña porque eso es un tema para más de 1 o 2 años de estudio, nos haya servido para eso y para inspirarnos en que es importante y necesario leer la Biblia. Recordemos que la sugerencia es empezar por los evangelios. El evangelio más fácil de digerir de pronto o de consumirse es el evangelio de Lucas, pero todos los evangelios son importantes, ¿no? El de Lucas me encanta porque es el que más profundiza un poco sobre la Virgen, sobre todo esto que pasó allá en esa primera etapa de nuestro Señor, pero bueno, todos son importantes. Que el mejor manual de oración, ya nos lo ha dicho Fercho muchas veces, es el libro de los Salmos. Que si usted quiere un consejo, váyase a los Proverbios, a Eclesiastés, a Sirácida, y empiece verdaderamente a comerse esos textos bíblicos de a poquito, a subrayarlo, lo que le guste vaya subrayándolo, compártalo. Miren, una persona que escucha, como lo estamos haciendo nosotros en esta clase, recibe información, pero una persona que escucha, apunta y luego comparte, verdaderamente aprende. Usted no va a saber si ha aprendido algo si no empieza a compartirlo. ¿Con quién? Con su esposa, con su esposo, no haciendo lo que hacía San Pablo al principio, ¿no? Oiga, usted sí sabía que, no, compártalo amorosamente, venga, le muestro, oiga, sí sabía esto, o sea, con amor, a los hijos hay que enseñarles con amor. La primera catequesis que deben recibir nuestros hijos es de nosotros. Muchos de nosotros mandamos a los hijos a hacer el curso de la primera comunión y ni siquiera a misa lo llevamos después, no tenemos ni idea qué es lo que hace esa gente por allá en el curso de primera comunión, y llegan los chinos a la primera comunión, pero nulos. No se saben ni el credo, no saben el Padre Nuestro, no saben las oraciones, no saben rezar, no saben el acto de contrición, no saben nada. ¿Por qué? Porque papá y mamá no oran, porque papá y mamá no les enseñan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era al principio, era muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Gracias, Padre, gracias, Fercho. Bueno, un gusto para todos, un abrazo especial, feliz noche, nos vemos este viernes, si Dios quiere, en el Hogar Corazón de María, 7:30. Para todos vayan preparándose desde ya, próximo retiro, 11 de septiembre, domingo 11 de septiembre, les aviso con mucho tiempo, para que organicen sus agendas. Padre, 11 de septiembre, un abrazo. Gracias, Padre. Me regalan 2 minuticos. 2 minuticos. Claro, Padre, hasta 5. Mire, por ejemplo, ustedes ahora hablaba Nelson de los apócrifos. Una pregunta en general, ¿cuántos son los Reyes Magos? ¿Los Reyes Magos? 3. 3, pero los apócrifos dice que eran 4. Los apócrifos como tal nos dan también hasta los nombres de esos que nosotros siempre decimos, Melchor, Gaspar y Baltasar. No lo vamos a encontrar nunca en la Biblia, pero eso hace parte de la tradición en la cual nosotros tomamos la tradición como algo importante. Y en esos apócrifos hay, por ejemplo, por eso decía que era un poquito difícil aceptar los apócrifos, porque, por ejemplo, decían que la Virgen María había subido las escalas el día de la presentación cuando tenía 3 años, corriendo por esas escalas y que no había cansado. Entonces, eran cosas o datos que de pronto se salían un poco de la realidad y por esa razón no entraron directamente en el canon. Sí, hay cosas que de pronto nosotros conocemos y que para nosotros, por ejemplo, los nombres de los papás de la Virgen María, que son ¿qué? O sea, los abuelos de Jesús son ¿quiénes? Joaquín y Santa Ana. San Joaquín y Santa Ana, donde entramos a San Joaquín y Santa Ana, que lo celebramos hace poco, en los apócrifos. Entonces, por eso es importante conocer todas estas, muy interesante, y de verdad, gracias por esta invitación, como regresar de nuevo al seminario y
y como se dice, inyectarnos uno de nuevo de todas esas cosas que pues, a veces se quedan como por allá porque la memoria es un poquito difícil. Fortaleza de Dios. Gracias, Sigamos Padre. juntos. Gracias, Padre. Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de Madre nuestra, Padre, Amén.